Ahora voy a poner otro punto Q, punto, que va a ser, por ejemplo, que me desplazo 3 en X, 1 en Y y 1 en Z. Si yo pongo eso, pues será 3, 1 en Y y 1 hacia arriba en Z, pues el punto estará más o menos aquí. No voy a hacer todo el dibujo de la caja entera, pero estará ahí. Eso quiere decir que si yo me desplazo de P a Q, pues se me va a formar un vector va de un punto a otro y tiene un sentido, es decir, voy de P a Q. Si fuera de Q a P, pues sería el vector QP. Es decir, P, bueno, esto es como en 2 dimensiones igual, P es el origen, Q es el extremo y el vector siempre va a ser extremo menos origen. Es decir, que mi vector PQ, pues al Q3 le resto 1, me da 2, a 1 le resto 2, me da menos 1, y al 1 le resto 3 y me da menos 2. Este vector me dice cómo me he desplazado. Entonces, para pasar de P a Q, como estaba en la altura 3, bueno, en el X, el P estaba en el X1 y he tenido que llegar al X3, pues he avanzado 2 unidades en X. Este dibujo tampoco hace falta entenderlo, pero el vector me lleva de un punto a otro, ¿vale? Avanzo 2 en X, bajo 1 en Y, retrocedo 1 en Y, perdón. Entonces era un poco más para acá, retrocedo 1 en Y y bajo 1 en Z. Bueno, el dibujo y bajo 2 en Z. Lo tendría que hacer un poquito más exacto. No lo voy a dibujar, pero es este vector que va de aquí a aquí. Entonces el vector me lleva de un punto a otro. Si ese vector, yo quiero que este vector esté en cualquier punto del espacio, es decir, aquí tendré otro que mide lo mismo, que tiene el mismo sentido y que hace el mismo desplazamiento, pues ese vector U, si no le digo quién es el origen y quién es el extremo, pues es un vector libre, que será el 2 menos 1, 2 menos 2. Es decir, si me dan origen y extremo, yo sé de qué punto a qué punto va, y si me dan una letra solo, que suele ser minúscula, pues entonces es un vector libre que lo puedo poner en cualquier lugar del espacio. Este vector libre lo que me hace es hacer un recorrido, ¿vale? Me lleva de este punto a uno que está 2 más hacia la derecha, 1 más, 1 menos, 1 hacia atrás y 2 hacia abajo, ¿vale? O sea que este dibujo que os he hecho antes sería 2 hacia la derecha, 1 hacia atrás y 2 hacia abajo. Y al final cuadraría, aunque aquí no me sale mucho. Vale. Entonces esto es un vector libre, ¿vale? Todos los vectores que tengan estas componentes se dice que forman una clase de vectores, es decir, todos los vectores que son con la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo se llaman vectores equipolentes. Y otra cosa que habría que decir aquí es, va a haber un vector para cada punto, un vector que va, por ejemplo, del punto O, es decir, del origen de coordenadas, a otro punto del espacio, Q. Ese vector que va del centro, el origen de coordenadas, hasta un punto cualquiera, aquí sería el OQ, por ejemplo, pues ese OQ es lo que se llama el vector de posición del punto Q. Y las componentes de este vector va a ser, al punto Q le resto el 0, 0, 0. Pues si al punto Q no le resto nada, le resto 0, le resto 0 y le resto 0, las componentes de este vector van a ser igual a las coordenadas de este punto. A los puntos los decimos que tienen coordenadas y en los vectores vamos a hablar de componentes. Entonces las componentes del vector de posición de un punto son las mismas que las coordenadas del punto. Esto lo vamos a necesitar porque si yo al punto Q le quiero sumar luego un vector, sumar Q más un vector V que me den,
esto matemáticamente está mal expresado. Sin embargo, si yo pongo OQ, ya estoy sumando dos vectores, entonces está bien expresado. Si lo hago con números no se va a notar, porque yo voy a decir el OQ, que es un 3, 1, 1, y le sumo el vector que me den. Como tienen la misma notación los vectores que los puntos, pues no se nota. Pero hay que saber que esto es el vector de posición del punto Q.